Un saludo a todos. Vamos a empezar nuestra lección de número 5 del estudio del libro de los Corintios y vamos con el estudio del capítulo de número 7 y el capítulo de número 8 de Primera de Corintios. Entonces vamos a empezar estudiando esos capítulos. Bueno, vamos a ver que Pablo sigue hablando de la libertad cristiana, de la conducta cristiana, ¿no? Con sus límites, por supuesto, y él lo está hablando y lo sigue hablando por la cantidad de descontrol, de ignorancia espiritual que había en Corinto y por parte de los creyentes de la iglesia de Corinto, ¿no? Entonces él está contestando preguntas que se les hicieron de problemas que había en la iglesia y él sigue hablando de la libertad cristiana, ¿no? De la libertad que tiene el creyente, el Hijo de Dios, pero que tiene sus límites morales establecidos por la palabra de Dios, como nosotros ya hemos visto en otras lecciones. Bueno, el capítulo 7 desarrolla una serie de pautas para el matrimonio, ¿no? Para el comportamiento del matrimonio y también habla del contexto y de la conducta sexual de la pareja dentro del matrimonio, ¿no? En la conducta del hombre, la conducta de la mujer dentro del matrimonio. El capítulo número 8, Pablo está hablando de la idolatría, de los ídolos, de las cosas sacrificadas a los ídolos, de los alimentos sacrificados a los ídolos, y nosotros vamos a estar entonces mirando, trabajando y aprendiendo de la palabra del Señor en esos dos capítulos. Vamos allá. En un primer momento vamos a hablar de la libertad y límites en las relaciones sexuales, que esta es el texto de 1 de Corintios capítulo 7, de versículo 1 al versículo 7. Y Pablo está hablando de la conducta sexual dentro del matrimonio porque nosotros sabemos, ya hemos visto que Corinto era una ciudad complicada, gobernada por la inmoralidad, por la idolatría, por los problemas de degeneración espiritual, moral y de todo tipo. Entonces, Pablo ahí empieza a poner pautas para los matrimonios cristianos, ¿no? Que estaban aprendiendo, ¿no? Cómo vivir esta nueva vida en Cristo y que algunas cosas le estaban haciendo bien y otras no tan bien. Entonces, en primer lugar, Pablo habla de las relaciones sexuales dentro del matrimonio, estableciendo que es algo normal, que es algo que Dios ha creado para el hombre y para la mujer, son las relaciones de la intimidad del matrimonio y que por supuesto es algo creado por Dios y bendecido por Dios, ¿no? Pablo está hablando sobre eso. También habla y pone pautas de que tiene que haber un cuidado mutuo. Y ahí Pablo usa expresiones como que el cuerpo del hombre ya no pertenece al hombre, sino a la mujer, y el cuerpo de la mujer no pertenece a la mujer, sino al hombre. Él está hablando ahí en realidad, no de pertenencia, sino que está hablando de esta entrega mutua, ¿no? Dentro del matrimonio y de la relación de intimidad dentro del matrimonio. Entonces, cuando se resguarda, cuando el esposo, ¿no? Guarda o resguarda a su esposa y su esposa también resguarda al esposo y ellos cuidan de su relación en la intimidad, ¿no? Eso es importante para resguardar a los dos de posibles tentaciones, inmoralidades y cosas que puedan ocurrir. Entonces, Pablo está dando instrucciones ahí en el capítulo número 7, al principio del capítulo número 7, relacionado con eso, ¿no? También Pablo está hablando de la complicidad y satisfacción mutua, ¿no? La relación de intimidad dentro de un matrimonio es una relación para dos, es una relación de amor para dos donde los dos tienen que encontrar un camino en esta relación de intimidad donde los dos puedan estar, vivir contentos y alegres, ¿no? Entonces, él da varias instrucciones, ¿no? En relación a eso y está poniendo pautas para el comportamiento, ¿no? Él habla también de respeto, el respeto el uno por el otro, ¿no? Dentro de la intimidad
y también en todos los niveles del matrimonio, la importancia del respeto, porque el respeto es algo que no se puede perder, porque cuando en un matrimonio perdemos el respeto el uno por el otro, si ya tenemos problemas, vamos a tener más problemas todavía. Si tenemos problemas y dificultades, sean las que sean, dentro del matrimonio, pero no se pierde el respeto y se busca la presencia de Dios para solucionar tales problemas, entonces nosotros vamos a encontrar la respuesta de Dios y por supuesto va a ser mucho más fácil, ¿no? Corregir dificultades dentro de la relación matrimonial. Pero cuando se pierde el respeto del uno por el otro, entonces la cosa se complica bastante. Entonces es importante tener presente eso. Y Pablo entra también en un otro punto, y un punto muy importante, que es la abstención por mutuo consentimiento. Es decir, solo debe haber abstención de la intimidad en el matrimonio, ¿no? De las relaciones sexuales, cuando es de mutuo consentimiento. No puede haber, por ejemplo, como tú no haces lo que yo quiero, entonces yo te castigo y te dejo, por poner un ejemplo, ¿no? O entonces, dentro de la relación, de la intimidad, del matrimonio, solo uno tiene voz y voto. No, todo lo que se hace dentro del matrimonio tiene que ser en conjunto, ¿no? Tiene que ser en armonía, en unidad, en amor y una decisión propia de lo que es mejor para ambos. Entonces, él está estableciendo ahí, porque había muchos problemas en las relaciones, ¿no? Y en Corinto también había problemas de relaciones por la inmoralidad, por la cuestión de la idolatría, de los templos, ¿no? De las sacerdotisas de prostitución religiosa que nosotros hemos visto. Había muchos problemas también de infidelidad y cosas como esta. Entonces Pablo está ahí trabajando en los primeros versículos del capítulo 7, ¿no? Las situaciones relacionadas a eso, al comportamiento, ¿no? De la intimidad. Porque el sexo dentro del matrimonio es algo que Dios ha creado para el hombre, para la mujer, y es algo establecido y bendecido por Dios, siempre que usado dentro del matrimonio y dentro de las pautas establecidas por el Señor. Entonces es algo importante para nosotros que lo tengamos presente, ¿no? Dentro del matrimonio. Bueno, vamos entonces, seguimos y vamos. Ahí Pablo entra en situaciones complicadísimas, ¿no? Y habla de los límites para anular el matrimonio, ¿no? Pablo habla de divorcio, habla de problemas conyugales, de problemas dentro del matrimonio, ¿no? Y ahí tenemos que resaltar que él, él empieza a hablar de eso porque habían parejas dentro de la iglesia de Corinto en que a lo mejor el hombre era creyente, no, el esposo era creyente, la esposa no era creyente. O al revés, que la esposa era creyente y el esposo no era creyente. Y los corintios estaban diciendo automáticamente que porque uno era creyente y el otro no era creyente, debían separarse, debían divorciarse. Y Pablo está diciendo, no, no es así. Vamos a ver, vamos a pensarlo bien esa situación. Entonces, en primer lugar, Pablo habla de que hay que luchar para preservar el matrimonio siempre que sea posible. Bueno, dentro de lo que nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿no? Lo que trabaja la palabra de Dios es que a través de la fe, a través de la humildad, a través del perdón, a través del arrepentimiento, a través de una búsqueda del Señor, siempre el poder de Dios puede restaurar a las personas, a las relaciones y a las situaciones. Entonces, el primer principio de la palabra de Dios en relación al matrimonio es preservar el matrimonio, siempre que posible, porque sí que es verdad que hay situaciones muy complicadas, las cuales el propio Pablo trabaja aquí, algunas de ellas. El tema de divorcio no es sencillo, ¿no? Los problemas relacionados con el divorcio no son fáciles de resolver. Entonces,
¿qué es lo que Pablo está diciendo y está explicando en esa situación? Él está diciendo lo siguiente, mira, si hay un esposo que es creyente, la esposa no es creyente, y resulta que aquel que no es creyente, consciente en vivir con aquel que es creyente dentro de una estabilidad, dentro de una moralidad, ¿no? De una comprensión mutua, si es posible esta vida, entonces no deberían de separarse, porque ahí él habla de que el esposo creyente santifica su hogar, su casa, su familia, su esposo, sus hijos. Y si es la esposa que es creyente, lo mismo. Entonces, ¿cuál es la dirección que está dando Pablo en esta situación? De que el matrimonio debería de llegar a un acuerdo, si era posible. También dice que se llega al punto en que aquel que no es creyente simplemente quiere irse y abandonar a aquel que se convirtió al Señor. Entonces, el que quiere irse, ¿cómo le va a obligar que se quede? ¿Cómo le va a obligar que se quede en el matrimonio? ¿No? Es lo que está explicando Pablo en Corintios, 1 Corintios 7. Entonces, él está explicando, si no hay solución, si él quiere irse, entonces tiene que dejar que se vaya. Pero en realidad él habla de que el creyente que es abandonado no tiene ninguna culpa ahí, queda libre para un nuevo matrimonio, ¿no? Entonces está hablando de eso. Entonces, Pablo está enseñando varias cosas, ¿no? Está estableciendo pautas para situaciones muy complejas, vuelvo a decir, el tema del divorcio, el tema de las separaciones dentro del matrimonio no son cosas sencillas, ¿no? No lo tomemos a la ligera, ninguno de esos temas. Y otra cosa, cada caso es un caso y hay que analizarlo por separado. No hay una norma establecida, aparte del el intento de preservar el matrimonio, el intento de preservar la familia, ¿no? Pero cada caso debe ser trabajado bajo la dirección del Espíritu Santo del Señor, por supuesto. Entonces, Pablo explica la situación y pone normas al tema, ¿no? Entonces está hablando de que debe de haber ahí eso. Si hay consentimiento mutuo, que sigan casados, que sigan casados si hay consentimiento mutuo, ¿no? Pablo habla de las dos situaciones. Puede que al esposo creyente santificando a la casa, la esposa se convierta al Señor. Pero también dice lo siguiente, tú no sabes si al final se va a convertir tu esposo o tu esposa. Entonces, mm, me gusta porque Pablo está hablando claramente de las situaciones, respondiendo a las preguntas que hicieron los corintios, ¿no? En relación a esas situaciones y cosas que seguramente estaban pasando, ¿no? Que en la iglesia. Entonces, él habla claramente, habla de una posibilidad, de otra, de que tiene que haber un diálogo, tiene que haber una conversación, tiene que haber un entendimiento y un consentimiento mutuo, ¿no? Entonces, habla de que el divorcio solo debe ocurrir con situaciones extremas, es lo que Pablo está diciendo en 1 Corintios 7, ¿no? Bueno, Pablo también está estableciendo ahí, por supuesto, principios, ¿no? Principios para resolver problemas. Es verdad que la iglesia de Corinto, como nosotros hemos hablado, tiene sus diferencias en relación a otras iglesias porque es una iglesia eh, resultado de una mezcla, ¿no? Entre gentiles, judíos, ¿no? Entre gente de muchos niveles sociales. Bueno, es una mezcla de todo. Entonces, en virtud de eso, y en virtud de cómo era la ciudad, muchos problemas ocurrieron en el desarrollo y crecimiento de la iglesia y Pablo está trabajando eso. Entonces ahora él está intentando ayudar a los líderes de la iglesia también que tengan principios para resolver problemas, ¿no? El primer de ellos, que no podemos olvidar nunca, es que la Biblia es la guía para la solución de todos los problemas. La Biblia debe ser el instrumento que nosotros usemos para arreglar todos los tipos de problemas que puede haber en la vida del ser humano. La Biblia tiene que ser la base, tiene que ser la guía, tiene que ser el instrumento de dirección, de enseñanza y de instrucción. La palabra de Dios
quien tiene la respuesta para nuestra situación, que siempre tiene que ir acompañado de la oración, de la dirección del Espíritu Santo, de la intimidad con el Espíritu Santo, que nos va a dirigir, nos va a guiar y nos va a instruir por la propia palabra cómo ayudar a las personas en las situaciones de los problemas y cómo ayudarnos en nuestros propios problemas, ¿no? Por supuesto. Entonces, cada caso debe ser analizado por separado con sus matices, lo que yo he dicho antes, ¿no? Entonces, según los problemas, según las dificultades, según las situaciones que haya, nosotros debemos de tener presente de que no hay, cada persona es un mundo, tiene una cosmovisión del mundo, ha vivido cosas, ha aprendido cosas y vive de una determinada manera. Y si es en el matrimonio, en la familia, sea en el trabajo, sea donde sea, hay siempre que escuchar a la gente antes de querer dar una solución rápida a los problemas, ¿no? Eso es algo importante cuando nosotros queremos ayudar a una persona con sus problemas, ¿no? Siempre tiene que ser con el auxilio del Espíritu Santo y siempre tiene que ser con prudencia, con sabiduría, ¿no? No vale a la hora de ayudar a una persona si hay dificultades tan graves como había en la iglesia de Corinto, o sea, a la hora de ayudar a un vecino, un compañero de trabajo, situaciones del cotidiano, ¿no? No nos precipitemos a la hora de dar consejos. Escuchemos primero lo que la persona tiene a decir, ¿no? Oremos al Señor para que el Señor revele verdaderamente lo que hay, ¿no? Pidamos la ayuda del Espíritu Santo siempre, ¿no? Siempre que nos pidan una ayuda, un consejo, ¿no? O siempre que tengamos la oportunidad de anunciar a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿no? Yo por lo menos tengo la costumbre de que cuando estoy hablando con alguien y esta persona me está hablando de una situación, dentro yo estoy orando y diciendo, Espíritu Santo, ayúdame, Espíritu Santo, guíame, porque tenemos que depender del Espíritu Santo para poder ser respuesta, ¿no? Ser la guía para la solución de problemas, ¿no? Sea para una iglesia que es aquí, en este caso, lo que está haciendo Pablo, o sea para una persona específica, ¿no? Otra cosa, para ayudar a una persona hay que conocer los principios bíblicos, ¿no? No puedo yo salir dando soluciones, ¿no? De cualquier manera. Y tampoco puede un creyente, un hijo de Dios, ir buscar respuesta, ¿no? Con un inconverso, con alguien que no conoce la palabra de Dios, que no conoce a Dios, que no conoce al Espíritu Santo de Dios, y pedirle su consejo para su vida. Seguramente que lo que va a decir, aunque tenga las mejores intenciones, no va a ser según los principios bíblicos. Entonces, cuando nosotros tenemos dificultades, tenemos que buscar ayuda de gente que conoce al Señor, principalmente del liderazgo de la iglesia, de las personas que son más maduras y tienen más tiempo, ¿no? En el conocimiento del Señor de la palabra. Entonces, hay que conocer los principios bíblicos para poder aconsejar según Dios, según lo que Dios quiere, ¿no? Y todo eso lo está haciendo Pablo cuando habla con los corintios de sus problemas y también está estableciendo principios, ¿no? Algo que ya he dicho antes, que Pablo está estableciendo los principios para la solución de problemas y está, ¿no? En cierto sentido, hablando a la iglesia, hablando a los líderes y delineando, ¿no? La guía para la conducta dentro de la libertad cristiana, con sus límites, con sus matices, y que haya sabiduría y dependencia del Señor a la hora de solucionar problemas. Muy bien. Ahí Pablo entra ya un poco más adelante en el capítulo del número 7 y habla sobre estar soltero y sobre estar casado, ¿no? Porque había ahí diferencias dentro de la iglesia de Corinto, ¿no? Que algunos decían que no había que casarse, porque habían dos líneas de pensamiento, dos extremos filosóficos muy arraigados en la cultura griega. Una decía que la carne no es importante y entonces hay que satisfacer todos los deseos de la carne, y otro, o el otro extremo de ese posicionamiento decía que como la carne no es importante, solo lo espiritual es importante, entonces no hay que satisfacer ningún deseo de la carne, incluso dentro del matrimonio.
Y eso estaba generando problemas, ¿no? Como nosotros hemos visto, hemos estudiado antes, la gente trae sus conocimientos, ¿no? Su comportamiento filosófico dentro de la iglesia, ¿no? Y entonces a veces quiere seguir viviendo lo que aprendió o lo único que aprendió fue eso y está en el proceso todavía de aprender de la palabra del Señor. Entonces, Pablo habla sobre esas dos cosas, sobre estar soltero y sobre estar casado, ¿no? La importancia del matrimonio y hace una comparación entre la vida de soltero y la vida de casado. Él hace una comparación, pero en ningún momento Pablo está en contra del matrimonio, ni diciendo que todos se queden solteros. No, él primero habla de los solteros. Habla de cómo vive un soltero, de cuáles son las características de la vida de soltero, de que él vive como soltero, sirve al Señor como soltero, ¿no? Que no está casado. Y entonces habla de esas circunstancias. Él habla de las ventajas, ¿no? Lo puse entre comillas ahí, de estar soltero. Y entonces él está hablando de su condición, pero no está poniendo como una norma, como una regla que todos para servir al Señor tienen que ser solteros. No, él está hablando de su vida, de su comportamiento, de las situaciones que él vive, ¿no? Y dice que cada uno viva según como Dios le haya llamado. Entonces, si a una persona Dios le da la fortaleza, la condición para vivir soltero y vivir soltero toda su vida y así servir al Señor, como lo hizo Pablo, por opción y una decisión propia y con la capacitación del Señor, bien, entonces Pablo es bien, nadie está obligado a casarse, es lo que está diciendo él. A ver, nadie está obligado a casarse si no tiene pareja, pero si tiene pareja, nosotros sabemos por dentro de la palabra de Dios que tiene que haber el matrimonio y tiene que haber una bendición de parte de Dios sobre la relación matrimonial. Pero si uno decide no casarse, entonces, y quiere quedarse así, tampoco es que es lo que está explicando él, ¿no? Entonces, nunca podemos olvidar que Pablo está contestando eh, preguntas sobre problemas que había en la iglesia de Corinto y está planteando en la iglesia de Corinto, ¿no? Respuestas y soluciones para ello. No podemos olvidarnos nunca de que es eso lo que está ocurriendo, porque si nos olvidamos, a veces no entendemos lo que Pablo está diciendo y ya ocurrió más que una vez de que se tergiversa lo que Pablo está diciendo dentro de un contexto, principalmente en las cartas de Corintios, ¿no? Entonces, tengamos cuidado, ¿no? Tengamos cuidado con eso. Tengamos presente de entender que Pablo está respondiendo a preguntas específicas planteadas por la iglesia de Corinto a situaciones que ellos están viviendo y que no sabían lo que hacer. Y los líderes, como eran quizá con poca experiencia, tampoco lo sabían. Entonces ahora Pablo sigue la comparación que él estaba haciendo. Él estaba haciendo la comparación entre vivir como soltero y vivir como casado. Y ahora él sigue dentro de ese contexto y habla de la vida de casado. Entonces, que sigue ahí en 1 Corintios 7, no podemos olvidar que Pablo está hablando a una iglesia establecida una ciudad inmoral, entregada a la idolatría y a las pasiones carnales, algo que yo ya he dicho antes de aquí al principio, ¿no? Entonces, no podemos olvidar eso, porque tenemos que tener presente que la inmoralidad estaba muy arraigada en el contexto de Corinto. Entonces, esa inmoralidad muchas veces la gente viene a la iglesia, acepta a Cristo como su Señor y Salvador, pero algo que nosotros ya hemos hablado también antes de otras lecciones es el hecho de que algunos cambian en poco tiempo y otros tardan un poquito más en ser liberados de situaciones, ¿no? En su vida. Pero claro, la iglesia no puede permitir la inmoralidad dentro, ¿no? Entonces, él está hablando a un contexto de personas que tenían conceptos sobre matrimonio, relación matrimonial, soltería, muy equivocados. Y él tiene que establecer pautas para eso, ¿no? Entonces Pablo está hablando ahora, como está hablando de los casados, claro, va a hablar de la importancia de la familia, la importancia del papel del padre, de la madre, de los hijos, ¿no? Y va a trabajar
todas esas situaciones, ¿no? Para trabajar, que hay gente también, él dice que hay gente que sí puede vivir soltero y hay gente que no puede vivir soltero, que tiene que casarse, que tiene que tener su esposa, ¿no? Y que dentro de ese contexto del matrimonio también se establece la familia, que es la base fundamental de la sociedad en que vivimos. Es verdad también que es lo más atacado en nuestros días, ¿no? Es la familia y el matrimonio tal como lo dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, infelizmente eso está ocurriendo en nuestro tiempo. Entonces, Pablo habla de la importancia y de los beneficios del matrimonio, ¿no? Eh, La Biblia también habla de la importancia del matrimonio y de la familia, ¿no? Como el orden establecido por Dios, ¿no? Y Pablo sigue hablando de eso, sigue hablando de la importancia del matrimonio, habla del papel del esposo, del papel de la esposa, ¿no? Algo muy importante dentro de lo establecido por Dios para el matrimonio es el hecho de que el hombre tiene su papel, la mujer tiene su papel y los dos se complementan, ¿no? Pues los dos, uno complementa al otro en su vida, ¿no? En sus funciones, en sus responsabilidades. Y cuando las cosas se hacen según lo que dice la palabra de Dios, ciertamente que el matrimonio vivirá bien y la familia vivirá bien. Entonces, por último, Pablo deja claro que cada uno debe de hacer aquello para lo cual ha sido llamado por Dios, ¿no? Aquí ya está concluyendo lo que es el tema de vivir soltero y vivir casado y está concluyendo diciendo, mira, si tú has sido llamado a ser soltero, bien, si has sido llamado a ser casado, bien igual, ¿no? Pero que cada uno tenga claro sus convicciones y viva según lo que ha sido llamado por Dios. Entonces es lo que más o menos Pablo está trabajando ahí y está estableciendo pautas para el comportamiento, ¿no? De los cristianos dentro del marco de la palabra de Dios, ¿no? Del orden de moralidad establecido por la palabra del Señor. Eso es lo que está trabajando en el capítulo 7. Y ahora nosotros entramos en lo que es el capítulo 8, ¿no? Entonces, en el capítulo 8 Pablo también trabaja una situación complicada relacionada con la idolatría. Pablo ahora trabaja, ha cambiado de tema y usa una expresión que usa más veces dentro de las cartas, usa la expresión en cuanto a. Cuando Pablo está diciendo en cuanto a este tema, en cuanto a el otro tema, en cuanto a, él deja claro, nos está dejando claro de que está contestando una pregunta, es decir, en cuanto a que vosotros me habéis preguntado sobre los ídolos, sobre la idolatría, las cosas sacrificadas a los ídolos, yo digo eso. Y él usa esta expresión más veces y es claramente como si fuera a empezar la respuesta a una pregunta o a un planteamiento de una situación difícil que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto, ¿no? Entonces, Pablo usa esa expresión para eso, ¿no? Que está contestando preguntas. Pablo habla de la idolatría, ¿no? Que era algo muy difundido dentro de Corinto. Había varios templos dentro de la ciudad de Corinto. La gente viajaba de otros sitios a la ciudad para ir ahí, para adorar a los ídolos. Y era muy común entregar animales en sacrificio a los ídolos, lo mismo que, que se hacía en el Antiguo Testamento, ¿no? Solo que se hacía en el templo y en la adoración a Dios. Bueno, el diablo hace mucho ya que imita a Dios, ¿no? Y entonces el proceder es el mismo. Y Pablo está hablando de eso, entonces de la idolatría y las cosas sacrificadas a los ídolos, ¿no? Entonces, en la adoración a los ídolos, nosotros sabemos perfectamente, y lo dice en muchos sitios en la palabra de Dios, que no está permitida por el Señor. Hay uno solo Dios digno de adoración, que es el Dios creador de los cielos y de la tierra. La Biblia habla de las estatuas, sean de hombres, de animales, de lo que sea. No tienen ningún valor, no son nada. Solamente Dios es aquel que tiene verdaderamente poder
para crear los cielos y la tierra. Él es nuestro creador y Él es quien puede guiarnos en nuestras vidas y para que podamos tener una vida plena. Los ídolos no pueden hacer absolutamente nada. Hay varias situaciones en la Biblia en que los ídolos son avergonzados, ¿no? En el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, Pablo está ahí trabajando este tema que es importante porque había mucha idolatría y los templos seguían, mientras la iglesia se estaba desarrollando, los templos paganos idólatras seguían funcionando, seguía el sacrificio a los ídolos, parte de esta carne que se sacrificaba a los ídolos en los templos paganos, eh, se quedaban con los sacerdotes de los templos para que ellos comieran o se vendía en los mercados. Y de ahí viene el problema de que así se plantean entonces a Pablo la situación de comer algo que había sido sacrificado a los ídolos, ¿no? Entonces, ahí hay un problema que es un problema de raíz que nosotros vemos desde el principio con la iglesia de Corinto y es el tema de la sabiduría. Entonces, algunos, por creerse más sabios que los demás y saber que esta carne estaba sacrificada a los ídolos, y creer que porque tenían conocimiento y eran más fuertes que los demás, simplemente decidían comer y no les importaba a nadie el testimonio hacia los demás. Y había gente que no comía porque consideraba que eso no estaba bien. Entonces, Pablo no trabaja directamente el tema, aunque por supuesto la Biblia lo trabaja y nosotros debemos tener presente que las cosas sacrificadas a los ídolos no deben de ser usadas por los creyentes, ¿no? Por la connotación espiritual que tenga. Pero Pablo dice, si tú comes sin saberlo, no pasa nada. Pero si tú comes con conocimiento, lo haces mal, si comes con conocimiento para perjuicio de un hermano, más todavía, que es lo que, donde Pablo va más a la raíz del problema, ¿no? Que es el orgullo, el tema del conocimiento, de la sabiduría, que ellos se envanecían con eso, ¿no? Y Pablo habla del tema del amor. Entonces, si tú sabes que un hermano tuyo tiene un problema con algo, cuando tú estás delante de él, no hagas ese algo. Vas, vas a un sitio junto a un hermano de la iglesia y sabes que ese hermano tiene problemas con alcohol y pides una bebida alcohólica. Entonces no estás dando un buen testimonio a este hermano, lo estás llevando a la debilidad. Incluso si él tiene un problema grave con el alcohol, ni debe de ser invitado a ir a un bar, sino que debe alejarse de los bares, porque es su debilidad. Por poner un ejemplo, podríamos poner aquí otros muchos ejemplos relacionados con eso. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Y Pablo habla de que todas las veces que nosotros hacemos algo por orgullo, eso es pecado. Por envanecerse, por gloriarse, ¿no? Por decir, ah, aquí yo soy el que sabe más. Todo eso es pecado, lo dice Pablo en ese contexto, ¿no? Entonces, Pablo está diciendo, no lo hagamos. Tengamos presente que eso no se debe de hacer. Y entonces, la última parte de esta lección va a trabajar la libertad limitada por el amor, ¿no? Todo eso en 1 de Corintios capítulo 8. Entonces, Pablo declara que hay un solo Dios. Y Pablo dice que los ídolos nada son. Entonces, deja eso muy claro. ¿Y por qué lo deja claro? Porque infelizmente había gente que estaba dentro de la iglesia, que estaba participando de las reuniones de la iglesia y todo eso, pero seguía involucrado de cierta manera con la idolatría, cosa que ya ocurría en el Antiguo Testamento, que el pueblo judío adoraba a Dios en el templo y después iba y también adoraba por ejemplo, a los Baales, a los ídolos. Y es por eso que Dios usa siempre el término prostitución, ¿no? Porque vienes y adoras al templo y después vas y te prostituyes con los ídolos. Entonces, Pablo vuelve a aclarar todo eso volviendo a recordar lo siguiente.
que la idolatría es algo muy arraigada en la cultura de Corinto. Entonces, por eso lo está trabajando de esta manera. Es verdad, y aquí hay que resaltar algo, que los judíos convertidos lo tenían muy claro el tema de la idolatría, de las cosas sacrificadas a los ídolos. Pero los gentiles no tanto, ¿no? Pero Pablo no hace diferencia, ¿no? Distinciones, sino que lo trabaja todo de una misma manera, esclareciendo cuál es lo correcto y qué es lo que pide la palabra de Dios en ese sentido, ¿no? Alejarse de los ídolos, de la idolatría, de las cosas relacionadas con los ídolos y adorar solamente a Dios y tener un compromiso y una vida en la presencia del Señor, ¿no? Entonces, en, en 1 Corintios 8:9, Pablo dice, no vaya a ser que tu libertad vaya a perjudicar al hermano, lo que estamos trabajando hasta ahora, ¿no? Entonces, tengamos presente siempre nuestro testimonio delante de otros hermanos, ¿no? Porque lo que a mí puede parecer que no es algo grave, al hermano sí que puede parecer. Entonces, debemos siempre, cuando vamos a actuar, ¿no? Con determinado, debemos siempre tener presente, eso es lo que voy a hacer, puede perjudicar al hermano. Y actuar para dar un buen testimonio delante de los demás, ¿no? No solo delante de la gente del mundo que necesita ver nuestro testimonio, necesita ver a Cristo en nuestra vida, sino también en el convivio, ¿no? De la iglesia, ¿no? En el diario vivir de la iglesia. También debemos dar un buen testimonio delante de los demás hermanos. Y nuestra libertad, porque Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y lo dice más que una vez en las cartas a los Corintios, hablando de la libertad. Debe siempre de ir acompañada del amor. Y el amor es algo fundamental en la vida del cristiano, ¿no? El amor nos hace pensar, antes de pensar en nosotros mismos, pensar en las personas que nos rodean. Eso lo dice el Nuevo Testamento, lo dice el propio Jesús, ¿no? Yo no he venido para ser servido, yo he venido para servir. Entonces, tener eso presente, servir con amor, amando al prójimo siempre, amando a las personas que nos rodean, amando a nuestra familia, a nuestro entorno familiar, ¿no? Y pidiendo siempre la ayuda del Señor para todo. Entonces, con eso concluimos la lección de número 5. Que Dios os bendiga y un abrazo.